Está ya David Páramo. ¿Cómo estás, David? Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Fíjate que esta es una época del año donde me gustaría sacar mis comentarios de hace un año. Cuando yo decía que no iba a ser tan mal año, que las cosas no iban a salir tan mal, que iban a funcionar razonablemente bien. Y cuando tú, porque hay que recordar la histeria que había del Trumpocalipsis y que Trump estaba loco y que cómo iba a dañar a la economía mexicana. Hoy se da a conocer un dato que demuestra lo profundísimamente que estaban equivocados esos análisis, que no consideraban la fortaleza de la economía mexicana y la necesidad de seguir haciendo negocios. Se da a conocer la balanza comercial del año pasado, crecieron 9.5% las exportaciones mexicanas. ¿Qué quiere decir esto? Que también las importaciones. ¿Mandé? También las importaciones. Sí, o sea, pero sí. La balanza sí. creció. Si crecen las importaciones, y déjame llegar a ese punto de ahorita, Sí. te lo saco de una vez. Si crecen las importaciones, quiere decir que el temor que se tenía sobre el tipo de cambio, que se ha apreciado como el 16-17% en el último año, quiere decir que el temor del tipo de cambio, eso de que el tipo de cambio y la pérdida del control, pues si crecen las importaciones, quiere decir que el tema cambiario no está siendo un gran tema. Pero crecen las exportaciones. Se decía que prácticamente no le íbamos a exportar nada a Estados Unidos. De hecho, hay un dato malo ahí. El 81% de las exportaciones son Estados Unidos. Pues eso está mal. Sí. Con tratado, sin tratado, con Trump o sin Trump. Sí. No le hemos puedes tenido vender a capacidad un solo de- cliente. sí, claro. No le debes vender, Sí. ¿no? Por si puedes, se puede que lo hacemos. Sí. Como país no le debemos vender a un solo cliente 8 de cada 10 pesos que vendemos. Está mal. O sea, es una mala Y si te técnica vas a de la negocio. automotriz es más todavía, ¿no? Y como lo veas, es malísimo esto. ¿Por qué? Porque finalmente tiene un poder el comprador de decirte, oye, dependes mucho de mí. Como lo de las lavadoras. Oye, te cambio las lavadoras. Sí, estamos muy contentos que todas las lavadoras que en México se venden en Estados Unidos, las deberíamos estar vendiendo. Sí, unas en Estados Unidos, pero otras en Guatemala, otras en Chile, otras en... bueno, en Argentina no tenemos tratado de libre comercio aún. O estar entrando al mercado europeo. Porque andamos muy preocupados con la negociación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y el de Europa. De hecho, si tú ligas la negociación que se va a reanudar en febrero del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ese acuerdo comercial se hizo hace unos 4 años, funcionó muy bien prácticamente todos los temas, pero no tenía el sector agropecuario. Hoy, que además es lo que están viendo los productores. Ayer hablábamos de la posición de los productores agropecuarios de Estados Unidos, que hoy, por cierto, se juntaron con los de Canadá y fueron a Montreal a decir que quieren seguir en el Tratado de Libre Comercio. Oye, México va a hacer un tratado con... México está avanzando en la parte agropecuaria de su acuerdo comercial con la Unión Europea. O sea, si piensas, si tú te beneficias de las importaciones mexicanas o de las cadenas de distribución, oye, si les empiezan a exportar a los europeos, que el mercado europeo paga más que el mercado mexicano, que el mercado de Estados Unidos. Es un mercado más caro, más sofisticado, pero más caro. Podemos estar muy contentos. Oye, que se están vendiendo los aguacates carísimos para el Super Bowl. Sí, pero ya los pagan más. Entonces, sí tendríamos que estar encontrando eso. El crecimiento que tenemos en las exportaciones de 9,5, insisto, las importaciones desmiente el tema del tipo de cambio. La semana próxima se va a dar a conocer ya la cifra del Producto Interno Bruto al cierre del año. 2.2. En Davos, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, dijo 2.2. Bueno, hay que esperar a la cifra oficial. Va a ser más de 2. O sea, ya finalmente Ahora, cuando el secretario... Otra cosa relevante que decir respecto de lo que decías al principio, de lo que se esperaba el año pasado y lo que pasó durante el año. No se desplomó el mercado accionario en Estados Unidos, al contrario, y esto ha generado también un crecimiento de la economía estadounidense, un fortalecimiento. Nuestro mercado. ¿Sí? Hoy volvió a superar los 50,000 puntos la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, Pero vaya, nuestro crecimiento en buena medida es por la fortaleza económica de Estados Unidos. claro. Y a lo mejor suena muy soberbio decirlo hoy. Yo era lo que veía, yo decía, a ver, por mucha indefinición que haya, los negocios van a seguir hasta que no cambien radicalmente las cosas. O sea, no se acaba una relación, no se acaba la de... Dices, en la incertidumbre dejo de hacer. No, en la incertidumbre sigues haciendo y piensas qué pasa cuando llegues a ese puente. Mucho del análisis era, es que hay incertidumbre, la incertidumbre, si te detiene ya perdiste, porque ya no hay incertidumbre, ya hay un hecho, que tú ya te detuviste.
sea, tú sigues haciendo, bueno, cuando llegue ese puente, veré cómo lo paso. Cuando llegue esa curva, veré si es a la izquierda o a la derecha. Bueno, muchos exportadores no se detuvieron, ¿no? Pues no, es que no había razón para detenerte. Incluso había razón para decir, oye, si todavía estamos aquí, vamos a meterle un poquito más galleta este año y luego vemos qué pasa. Se desconocieron las fortalezas de la economía mexicana. La economía mexicana se fortaleció, o sea, se ha venido fortaleciendo de una manera muy importante. Si tú sumaras todo lo que pasó el año pasado, cambio de gobierno en Estados Unidos, las declaraciones de Trump, la volatilidad que ha tenido no solo el tipo de cambio, sino el precio del petróleo, si hubiéramos caído en recesión, hubiera sido justificable, ¿eh? Cuando tú hablas con la gente del equipo del presidente Calderón y dices, oye, la última vez que la economía se cayó fue en 2009. Sí, pero tuvimos una crisis internacional y solo fue un año. Que tienen razón, ¿eh? Pero hoy la economía es más fuerte de lo que era y cada vez va siendo más fuerte de lo que era. Dependemos cada vez más del mercado interno. Mira, esta semana entrevisté al gobernador del Banco de México sobre el tema de la inflación. Le dice, hacia adelante, ¿qué ven de presiones? O sea, sí, hay un desplome de la inflación, pero... Y él me decía que el mercado laboral ya es un tema que empiezan a señalar en la Junta de Gobierno. ¿Por qué? Porque en México tienes 3.4 millones de nuevos afiliados al Seguro Social, está cada vez más la subocupación en niveles más bajos, el desempleo en niveles cada vez más bajos. Entonces va a empezar a haber presión en el mercado laboral para aumentar los salarios, que eso tiene un impacto inflacionario. O sea, que esos impactos inflacionarios buenos. Pero si empieza a ver esas cosas, la economía mexicana es muy sólida, es muchísimo más sólida y más resistente. Hay quien dice que es resiliente, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque resiliente significa estar en el mismo estado que estabas antes del choque externo. Hay un concepto de Nassim Taleb, un gran sociólogo economista, que habla mucho más de la antifragilidad, que es decir, que ante choques externos estás en una mejor posición de la que estabas antes del choque. Yo creo que la economía mexicana cada vez está mejor de los choques. Si ves, por ejemplo, el tema de las exportaciones de petróleo crecieron un poquito. Las exportaciones de la iniciativa privada crecieron muchísimo. Quiere decir que cada vez somos un país menos dependiente y que estás haciendo el paralelo por el otro lado. Dependíamos muchísimo al principio de este sexenio, el 36% de los ingresos fiscales del país venían del petróleo. Hoy es el 18%. Sí, se cambió ese paradigma, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ha venido aumentando la recaudación. Porque ha venido aumentando la recaudación de personas y de empresas. Y eso hace que ya no seamos... Antes éramos un país totalmente petrolero. Luego nos volvimos con unas finanzas públicas petrolizadas. Hoy ni una ni otra. Y esas son las cosas que le permitieron a la economía salir bien. Y habría que esperar cómo nos va a ir este año. Hoy las condiciones son mucho mejores y el panorama es mejor. Esperemos que así siga, porque yo creo que el Tratado de Libre Comercio estaría resuelto por ahí de julio. Totalmente resuelto a que pase al Congreso. Y de ahí habrá que ver qué pasa. Pascal, siempre un placer. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, David.